Cada hogar merece un refugio. Pero, ¿qué pasa cuando ese refugio es invadido constantemente? Para Gwen y de su pequeña granja había sido justamente eso, un lugar tranquilo, un sueño construido con amor y paciencia. Rodeada de campos verdes que brillaban bajo la luz dorada del sol, no era solo tierra, era su refugio, un lugar donde las mañanas olían a tierra fresca y hierbas donde las tardes terminaban en calma y donde el caos del mundo exterior parecía muy lejano. Pero cuando la paz se rompe, nunca vuelve a ser igual. Una y otra vez la ex-suegra de Gwen entraba en su terreno como si no existieran límites. Aparecía sin avisar cruzando los bordes abiertos de la propiedad con una actitud de derecho que pesaba en el ambiente. No pedía permiso, no llamaba, simplemente tomaba cosas, herramientas, cosechas, incluso objetos personales, como si la granja aún le perteneciera de alguna manera. Al principio, Gwen intentó soportarlo. Se decía a sí misma que no valía la pena crear conflicto, que era más fácil quedarse en silencio. Pero el silencio tiene un precio. Cada intrusión dejaba algo más que cosas perdidas, dejaba una grieta. Una ruptura en su sensación de seguridad. Una tensión constante que hacía que incluso los momentos tranquilos se sintieran frágiles, como si la paz pudiera romperse en cualquier momento. Y hoy, finalmente ocurrió. Gwen estaba arrodillada en su jardín de hierbas, pasando suavemente los dedos sobre las hojas que había cuidado durante meses cuando notó movimiento. Una sombra, familiar, no deseada. Su corazón se hundió al instante. Ahí estaba otra vez. Entrando, sin permiso, sin preocuparse. Pero esta vez algo dentro de Gwen no se rompió. Se endureció. No era miedo, no era impotencia. Era determinación. Cerca de allí, se detuvo en seco aún con una llave en la mano, siguiendo la mirada de Gwen. En cuanto entendió lo que estaba pasando, su expresión cambió. Apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron no solo de rabia, sino de algo más profundo. Ya era suficiente. No hicieron falta palabras. El silencio entre ellos dijo más que cualquier discusión. Esto ya no era una simple molestia, era una invasión, un ataque directo al único lugar donde se sentían seguros. Y por primera vez no lo ignoraron, lo enfrentaron. En ese mismo momento tomaron una decisión silenciosa, firme, irreversible. Iban a recuperar su refugio, no con enojo, no con confrontación, sino con acción. Necesitaban un límite que no pudiera ser ignorado, una línea que no pudiera cruzarse, una cerca, una puerta, algo sólido, algo claro. Se movieron rápido, casi por instinto. Reunió postes de madera gruesos, pasando la mano sobre la superficie como si ya imaginara la fuerza que tendrían. Gwen seleccionó las tablas con cuidado, no solo por su resistencia, sino por cómo ayudarían a dar forma a su hogar. Esto no era solo protección, era recuperar lo que eran. Gwen dibujó un diseño básico en la tierra, ajustando ángulos, marcando esquinas. Midió las distancias con precisión, asegurándose de que todo quedara recto, sin espacios descuidados. Trabajaban juntos, coordinados como lo habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez era diferente, más pesado, más importante. El primer poste entró en la tierra con esfuerzo. El suelo resistía duro y firme, pero lo clavó con fuerza constante. Golpe. Este es nuestro hogar. Golpe. Nadie nos lo va a quitar. Con cada golpe algo cambiaba, no solo en la tierra, sino dentro de ellos. Gwen sostenía el poste firme con las manos tensas por el esfuerzo. No solo estaba ayudando, estaba defendiendo su lugar. A medida que la estructura tomaba forma, las emociones crecían. Sí había enojo, pero también algo más fuerte: control. Por primera vez en mucho tiempo no estaban reaccionando, estaban decidiendo. Durante las pausas cortas se reían, se molestaban con cariño, compartían agua fresca bajo la sombra. Pero incluso en esos momentos la determinación seguía presente.
La granja empezó a cambiar frente a sus ojos. Lo que antes era abierto y vulnerable comenzó a sentirse definido, protegido. Con intención, la cerca se extendía cada vez más encerrando su mundo poco a poco. La puerta firme y bien colocada se levantaba en la entrada como un guardián silencioso. Ya no era solo una apertura, era una declaración, un límite, una decisión. Cuando el sol empezó a ponerse proyectando sombras largas sobre la tierra, la primera etapa estaba completa. Gwen dio un paso atrás, respirando hondo mientras observaba todo. No era perfecto, aún no, pero era suyo, completamente suyo. Por primera vez en semanas, quizá más, el aire se sentía diferente, más ligero, más seguro. Y cuando detomó su mano y la apretó suavemente, ninguno dijo nada, no hacía falta. Porque en ese momento, en silencio detrás de la cerca que construyeron juntos, ambos entendieron algo con claridad. Ya no era solo una granja, era un refugio recuperado. Mientras el sol subía en el cielo a la mañana siguiente, Gwen y Ide volvieron a su trabajo llevando consigo tanto el cansancio del día anterior como una determinación silenciosa e inquebrantable. El aire era más cálido, lleno del olor a madera, tierra y esfuerzo. Sus cuerpos dolían, sus manos estaban sensibles, pero algo dentro de ellos había cambiado. Ya no solo estaban soportando, estaban recuperando lo que era suyo. Los postes de madera se mantenían firmes, proyectando largas sombras protectoras sobre la tierra recién removida. La estructura de la puerta empezaba a tomar forma aún incompleta, pero ya con una presencia que antes no existía. Ya no parecía una granja abierta. Parecía un límite. Gwen se secó el sudor de la frente con las palmas ásperas y enrojecidas de tanto usar herramientas. Cada movimiento le dolía un poco, pero no se detenía. De hecho, ese dolor la mantenía firme, le recordaba que esto era real, que cada avance les pertenecía. Por primera vez en semanas, tal vez meses, su corazón se sentía más ligero. Cerca de allí, ajustaba otro poste dando un paso atrás para revisar su alineación. Sus ojos recorrían cada línea, cada ángulo, asegurándose de que nada estuviera mal, ni siquiera un poco. Su concentración era intensa, casi obsesiva, pero debajo de eso había una calma poco común. Porque ahora ya no estaba reaccionando, estaba construyendo control. Pero la paz, como ya habían aprendido rara vez, dura sin ser puesta a prueba. Un movimiento sutil a lo lejos rompió el ritmo de su trabajo. Gwen se quedó inmóvil a mitad de movimiento. Algo no estaba bien. No necesitó mirar dos veces. Esa presencia, esa sombra moviéndose con demasiada confianza en el borde de su terreno, era inconfundible. Lo notó un segundo después, y todo dentro de él se tensó. Ahí estaba otra vez, la ex-suegra de Gwen, entrando como si nada hubiera cambiado, como si los límites no existieran, como si lo de ayer no significara nada. Esta vez algo dentro de Ide no solo hirvió, se rompió, soltó el martillo. El golpe seco contra el suelo resonó más fuerte de lo esperado, rompiendo el silencio, y entonces avanzó. Cada paso era pesado, decidido, cargado con semanas de enojo contenido. Su voz cuando habló ya no estaba contenida. ¡Basta! La palabra cortó el aire firme y definitiva. Resonó por toda la granja, rebotando entre la madera y la tierra como una advertencia imposible de ignorar. No tienes derecho a venir aquí sin permiso. Continuó con una voz firme pero ardiente por dentro. Esto termina hoy. La respiración de Gwen se detuvo por un instante. El miedo apareció rápido, instintivo, pero justo detrás vino otra cosa. Alivio. Por fin, alguien estaba marcando el límite. La mujer se detuvo. Por primera vez su seguridad vaciló. Su expresión cambió: sorpresa, molestia, quizá incluso un rastro de culpa.
pero no se dio la vuelta de inmediato. La tensión se alargó, pesada, implacable. De no se movió, no retrocedió, no cedió. Por primera vez sostuvo el límite no con madera ni clavos, sino con su presencia. Gwen se acercó a su lado apretando los dedos alrededor de su brazo. Sentía la tensión en sus músculos, la tormenta bajo la superficie. Pero no lo apartó. Se quedó con él. Y en ese momento algo invisible se volvió sólido entre ellos. No miedo, no enojo, unidad. Un acuerdo silencioso de que esa línea no se volvería a cruzar. Los segundos parecían minutos. Y finalmente, la mujer dio un paso atrás. Un murmullo bajo. Una mirada cargada más de frustración que de desafío. Y luego se giró. Se fue. Esta vez de verdad. El aire cambió en cuanto desapareció. Gwen soltó el aire lentamente, su cuerpo temblando mientras la adrenalina se disipaba. Sus piernas se sentían débiles, pero su pecho se sentía libre. Se llevó la mano a la sien soltando un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. Durante unos segundos ninguno habló. Entonces Gwen rompió el silencio. «No podemos retrasarlo más», dijo en voz baja pero con firmeza. «Tenemos que terminarlo hoy». Todo. La miró. Y asintió, sin dudar. Porque ahora esto ya no era solo un proyecto, era protección. El resto del día transcurrió con un ritmo casi sagrado. Levantar, alinear, golpear, asegurar, una y otra vez. Gwen cargaba las tablas con determinación, ignorando el cansancio en sus brazos. Trabajaba con movimientos precisos, firmes, encajando cada pieza como si estuviera sellando algo mucho más importante que madera. Se reían de los pequeños errores, clavos mal puestos, bordes irregulares, esa risa que no nace de la facilidad, sino del esfuerzo compartido. Y poco a poco la granja cambió. Lo que antes era abierto, se volvió definido. Lo que antes era vulnerable, se volvió fuerte. La cerca se extendía a su alrededor como un abrazo firme, protector intencional. Y la puerta se convirtió en algo más. Al final de la tarde se alzaba firme en la entrada, sólida e inmóvil. No era solo un objeto, era una declaración, una advertencia, una promesa. Esta es nuestra casa. Cuando el sol empezó a caer tiñendo el cielo de dorado suave y rosa apagado, dieron un paso atrás, en silencio, observándolo todo, cada poste, cada tabla, cada esfuerzo. Sus cuerpos dolían, sus manos latían, pero por dentro había paz, paz de verdad, de la que no viene del silencio, sino de saber que puedes proteger lo que importa. A la mañana siguiente los últimos detalles estaban en marcha. La granja ya no se sentía solo como un lugar donde vivir. Se sentía propia. Cada parte de la cerca estaba recta, firme la madera, capturando la luz suave de la mañana con una fuerza tranquila. La puerta se abría y cerraba con suavidad, con un movimiento controlado. Probó la cerradura otra vez. 1, 2, 3 veces. Cada clic sonaba con una satisfacción silenciosa. Seguro, confiable, final. Gwen caminó despacio a lo largo del perímetro, pasando los dedos por la madera. Recorrió cada línea, cada superficie, como si quisiera memorizarlo todo. No solo la cerca, sino lo que representaba. Propiedad, seguridad, dignidad. Se detuvo frente a la puerta. Apoyó la mano sobre ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque ahora su refugio ya no era solo un sueño. Era algo por lo que habían luchado, que habían construido y finalmente protegido. La granja ya no era vulnerable, ya no era una invitación abierta para quienes querían aprovecharse de su bondad. Había cambiado. Y ellos también.
El aire de la mañana era fresco, con un ligero aroma a tierra y cultivos creciendo. Los pájaros cantaban libremente desde los árboles, ajenos a la presencia humana, mientras la luz del sol se filtraba entre las hojas dibujando suaves patrones dorados sobre el suelo. Esas manchas de luz se movían lentamente sobre la cerca de madera, como si la propia naturaleza reconociera el cambio silencioso que había ocurrido. Gwen se detuvo. No avanzó. Simplemente se quedó allí dejando que la calma se asentara dentro de ella. Después de semanas de tensión, de mirar por encima del hombro, de no sentirse realmente segura, esta tranquilidad le resultaba casi extraña. Pero era real, y por primera vez permanecía. Sus ojos recorrieron lentamente la línea de la cerca, siguiendo cada poste, cada tabla, cada una colocada con esfuerzo, con intención. Luego su mirada se detuvo en la puerta. Firme, inquebrantable, de pie en el límite de su propiedad como un guardián silencioso. No solo una barrera, sino una promesa. Un suspiro suave escapó de sus labios, algo entre alivio e incredulidad. Detrás de ella, se acercó limpiándose las manos distraídamente en la camisa. Las callosidades seguían ahí, ásperas, ganadas con esfuerzo, un recordatorio silencioso de lo que habían construido juntos. Su mirada recorrió la granja más despacio de lo habitual, como si él también la estuviera viendo de otra manera. No como un proyecto, sino como un hogar. Uno de verdad. Gwen se giró hacia él, captando esa expresión sutil en su rostro, de las que no necesitan palabras. Había orgullo. Y algo más profundo. Paz. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos sentía la necesidad de prepararse para una interrupción. No había pasos a lo lejos, ni sombras cruzando el campo, ni esa tensión constante bajo la superficie. Solo calma, solo lo suyo. Sus esfuerzos lo habían cambiado todo. Lo que antes estaba abierto y expuesto ahora era algo definido, protegido, intencional. La granja ya no se sentía como un lugar que podía serles arrebatado, se sentía firme, arraigada. Ganada. Al dar un paso atrás juntos, Gwen buscó instintivamente la mano de Dee. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad como tantas veces antes, pero esta vez el gesto tenía más peso. No era solo consuelo, era certeza. Por fin se siente como un hogar, susurró ella con una voz suave pero firme. Dee sonrió rozando suavemente su mano con el pulgar. Sí, respondió en voz baja. Nuestro hogar. Seguro nuestro, y nadie nos lo va a quitar. Comenzaron a caminar despacio por el sendero estrecho que llevaba hacia la puerta. Sus pasos eran tranquilos, casi reflexivos. Con cada paso sus miradas recorrían la granja, las hileras de cultivos, las herramientas bien colocadas, la cerca extendiéndose como un abrazo protector alrededor de todo lo que habían construido. Cada rincón ahora tenía un límite, cada espacio tenía un significado, cada detalle contaba una historia. Esto no era solo madera y clavos, era resistencia, era compañerismo. Era cada momento en el que decidieron no rendirse. Incluso cuando el sol empezaba a bajar tiñendo el cielo de naranja intenso y rosa suave, siguieron haciendo pequeños ajustes, apretando una bisagra, revisando un poste, reforzando lo que podía mejorar. No porque fuera necesario, sino porque importaba. Porque este lugar importaba. Finalmente se detuvieron. La luz había cambiado, volviéndose dorada y cálida, reflejándose suavemente en la superficie de la puerta y a lo largo de la cerca. Las sombras se alargaban sobre la tierra, envolviendo la granja en una calma silenciosa y protectora. Gwen se apoyó suavemente en Dee, descansando la cabeza sobre su hombro. Él no se movió. No habló. Simplemente se quedó allí con ella. Y en ese silencio todo se sentía completo.
Habían enfrentado invasiones, habían soportado frustración, habían estado al borde de perder el único lugar que lo significaba todo para ellos, pero no se rompieron, construyeron, y ahora la granja no era solo tierra, era un refugio, un lugar donde la risa volvería, donde las mañanas volverían a ser ligeras, donde los recuerdos nuevos podrían crearse sin miedo. En el suave murmullo del atardecer, rodeados de campos que ahora sentían verdaderamente suyos, una comprensión tranquila se asentó en ambos. Esto ya no se trataba solo de protección, se trataba de pertenecer, de elegir cada día luchar por la vida que querían. Y mientras la última luz del día se desvanecía en el anochecer, dejando solo el susurro del viento entre los árboles, Gwen cerró los ojos por un momento solo para sentirlo. La seguridad, la paz, el hogar que habían recuperado, y esta vez se quedó. La noche descendía lentamente como un manto oscuro cubriendo la paz que Gwen y Dee acababan de recuperar. El viento comenzó a soplar con más fuerza, colándose entre las hojas y creando un susurro inquietante. La granja quedó en silencio, pero no del todo en calma. Gwen se despertó de repente. No sabía por qué, solo era una sensación extraña. Algo no estaba bien. Su corazón empezó a latir más rápido cuando se dio cuenta. Había un ruido afuera. Clac. Muy suave, pero suficiente para romper el silencio. Se giró hacia Dee y lo sacudió ligeramente. ¿Escuchaste eso? Dee abrió los ojos al instante. No hizo falta decir más, lo entendió. Ambos salieron en silencio. La luz pálida de la luna iluminaba el jardín, alargando sombras deformadas sobre el suelo. Y entonces lo vieron. Una figura, de pie justo frente a la puerta. Gwen no necesitó acercarse para reconocerla. Era ella, pero esta vez no estaba escondiéndose. Estaba intentando abrir la puerta. El sonido del metal chocando resonaba mientras forcejeaba con la cerradura. La calma del día había desaparecido, reemplazada por irritación y obstinación. «De verdad, ha vuelto», susurró Gwen con la voz ligeramente temblorosa. Dee apretó los puños, pero esta vez no se lanzó de inmediato. Avanzó lentamente hacia la puerta, paso a paso, seguro, firme. El sonido de sus pisadas se hizo claro en la noche silenciosa. La mujer se detuvo, se giró. Sus miradas se encontraron tensas, directas, sin evasión. «Detente». La voz de Dee era baja pero más fría que nunca. «Esa puerta no es para que la cruces». La mujer soltó una risa seca con una mirada desafiante. «Esta era mi casa. Tengo derecho». «No». Dee la interrumpió. Una sola palabra, pero lo suficientemente fuerte como para congelar el aire. «Ese derecho lo perdiste hace mucho». Gwen se colocó a su lado, esta vez sin miedo. Se mantuvo erguida con la mirada firme. «Hemos aguantado suficiente». El viento sopló con más fuerza, haciendo vibrar levemente la puerta como si marcara el límite entre ambos lados. Un lado era el pasado, el otro el presente. La mujer los miró y por primera vez su expresión vaciló. Ya no estaba esa seguridad absoluta, solo quedaba impotencia. El silencio se alargó y finalmente dio un paso atrás, luego otro, sin decir nada más, sin mirar atrás. Su figura se desvaneció en la oscuridad esta vez. De verdad se fue. Gwen soltó el aire como si se quitara un peso invisible de encima. Dee la observó unos segundos más y luego se giró lentamente. Puso la mano sobre la puerta. Sintió su firmeza. Y entonces, clic. El sonido de la cerradura al cerrarse resonó claro. Definitivo, no solo cerraba una puerta, sino todo lo que alguna vez los había herido. Gwen se apoyó suavemente en su hombro y susurró: «Se acabó». «¿Verdad?». Dee no respondió de inmediato. Miró hacia el campo donde la luz de la luna se extendía en calma. Y luego asintió suavemente. «Sí, se acabó».
Pero esta vez no era el final de un enfrentamiento. Era el comienzo de una nueva vida. Sin miedo, sin invasiones, solo ellos. Y el hogar que habían protegido con sus propias manos. En la quietud de la noche, la puerta permanecía allí firme en silencio. Como una última afirmación, hay cosas que cuando se protegen de la manera correcta, nunca vuelven a ser arrebatadas.